Hola a todos, soy Diego Miguel Fernández, alumno de cuarto curso Grupo A. Hoy voy a hablar de la fuerza pediátrica para la asignatura de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo. Vamos a repasar el índice, nada, haremos una pequeña introducción donde explicaremos qué es el entrenamiento de fuerza, las diferentes manifestaciones de esta, por qué es tan importante, luego unos beneficios y los riesgos que presenta este tipo de entrenamiento, las fases de desarrollo del cuerpo humano, principios de entrenamiento de la fuerza pediátrica, la metodología, ¿no?, las pautas de entrenamiento para hacer las sesiones y luego terminaremos con las conclusiones y una pequeña bibliografía. Vale, pues antes de nada, para saber lo que es el entrenamiento de fuerza pediátrica, tenemos que entender qué es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, pues, es un método de acondicionamiento físico capaz de mejorar las capacidades del individuo para vencer una resistencia. Es importante diferenciar algunas de estas manifestaciones, como son la fuerza máxima, que viene siendo la parte de la fuerza absoluta que puede activarse voluntariamente para vencer una resistencia, y luego la fuerza rápida y fuerza de resistencia, que son más importantes porque bueno, son en las que vamos a hacer hincapié para la sesión. La fuerza rápida viene siendo la capacidad que tiene el sistema neuromuscular de superar cargas externas. En caso de los niños, pues el propio peso corporal, aunque también pueden ser artefactos, y bueno, hacer todo esto con una gran rapidez de contracción. Mientras tanto, la fuerza de resistencia es la capacidad del músculo de oponerse a la fatiga producida por los ejercicios de fuerza repetidos en un periodo de tiempo relativamente largo. Viendo todo esto, pues el entrenamiento de fuerza pediátrica no deja de ser un entrenamiento de fuerza, pero adaptado a estas edades para los niños. Hay que respetar las diferentes fases del crecimiento, maduración y desarrollo, y también los diversos principios del entrenamiento. Eso los veremos después, pero antes de nada hay que diferenciar entre el crecimiento, maduración y desarrollo, ¿no? Estos términos que muchas veces se meten en el mismo saco no quieren decir lo mismo exactamente. El crecimiento, pues, viene siendo la hiperplasia, la hipertrofia y la acreción, es decir, la hiperplasia, que es la capacidad del organismo de aumentar el número de células, ¿no? Y, bueno, como consecuencia de esto, aumentar el tamaño de un tejido. Esto es importante para una cosa que veremos después. Después la hipertrofia, que es, bueno, esto ya lo sabréis, es la capacidad también del organismo para aumentar el volumen, el tamaño de las fibras musculares. Y la acreción, que es la cantidad, bueno, es el aumento de la cantidad de tejido intercelular. Mientras tanto, la maduración es el timing de cuándo y a qué velocidad ocurren estos procesos que hemos dicho. Y el desarrollo, pues vienen siendo las competencias cognitivas, habilidades sociales, de inteligencia, capacidad de aprender que, bueno, que tiene el sujeto, ¿no?, en esta etapa. Bien, ¿por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza pediátrica? Ok, según los últimos estudios, en España el 25% de los niños no llega a unos mínimos de actividad física diaria recomendados, que en este caso pues son 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa. Es decir, uno de cada 4 niños no cumple con este requisito. Y como todos sabemos, pues la inactividad física trae consigo una serie de consecuencias, entre ellas pues enfermedades crónicas bastante severas, como la diabetes, y también la triada de la inactividad pediátrica, que en este caso, ¿no?, de los más jóvenes, pues todo viene a raíz de este trastorno por déficit de ejercicio, que es no llegar a estos 60 minutos. Esto trae consigo pues una dinapenia pediátrica, que consiste en la disminución de la fuerza y potencia muscular, y todo esto también va de la mano con un analfabetismo físico. ¿Qué es el analfabetismo físico? Pues es una muy baja competencia y confianza motriz, que viene dada pues precisamente por eso, por no hacer deporte. Entonces, el niño que no está acostumbrado a hacer deporte, cuando intenta hacer deporte, pues se siente torpe, no se siente a gusto, no le gusta, y esto hace que no haga deporte, o sea, que haga todavía menos deporte. Esto es un riesgo también psicosocial y hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, el entrenamiento de fuerza pediátrica, implementado desde edades tempranas, pues trae consigo pues una serie de posibles soluciones a este problema. Vale, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de este tipo de entrenamiento? Como ya podéis ver a simple vista, la lista de beneficios es mucho más larga que la de los riesgos. Vamos primero con los beneficios, que he salientado aquí unos poquitos de los que tiene. El primero que considero muy importante es que aumenta la densidad mineral ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que, a ver, la evidencia actual indica que el pico de densidad ósea se alcanza poco tiempo después del crecimiento lineal del hueso. Este proceso es regulado por algunas hormonas, depende también de factores de ingesta de calcio, pero también depende mucho de la actividad física. Esto quiere decir que se requiere un estímulo físico con una magnitud y velocidad adecuada, que permita una respuesta celular. Y este tipo de respuesta pues, se genera, entre con otras cosas, pues, con el entrenamiento de fuerza. Si el estímulo sobrepasa este umbral, los osteocitos y los osteoblastos de la superficie lo detectan y se inicia un proceso bioquímico en el que bueno, pues se genera nuevo tejido óseo, y esto hace que en un futuro, pues digamos que no aparezcan de forma prematura algunas enfermedades o algunas patologías de huesos, como pueden ser la osteoporosis. Otros beneficios pueden ser pues, la reducción del riesgo de lesiones en el deporte que se practique, la mejora en el desempeño de las habilidades motoras, como saltar, correr y lanzar, mejora general del rendimiento deportivo, mejora la composición corporal en niños, sobre todo con sobrepeso o obesidad. Esto es importante, lo de la composición corporal, porque como ya dijimos antes, ¿no?, la hiperplasia, ¿no?, que es la generación
de nuevas células de algún tejido, pues la hiperplasia de los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, sobre todo se da en los primeros años de vida, ¿no? Hasta los 6-8 años. Entonces es importante que en estas edades se practique deporte para que no exista, no se dispare, ¿no?, la generación de adipocitos. Otros beneficios pueden ser que incrementa la sensibilidad a la insulina en adolescentes, también con sobrepeso u obesidad, mejora el perfil lipídico en sangre, mejora la función cardiovascular, genera bienestar psicosocial. Y entre los riesgos, ¿no?, que hay que ponerle un par de comillas, porque entre los riesgos están lesiones, pérdida de capacidad elástica, malformaciones y abandono de la práctica deportiva. Estos riesgos, como por ejemplo de lesiones, también se dan en otros deportes, no es que sea algo exclusivo del entrenamiento de la fuerza pediátrica. Eh, y también estos riesgos se pueden evitar. Por ejemplo, hay que evitar situaciones en las que no haya una supervisión de una persona cualificada, hay que evitar entornos inseguros en cuanto al material. Los elementos de entrenamiento, si se utilizan de forma inapropiada, pues también es otro factor de riesgo, ¿no?, que hay que evitar. Los equipos tienen que ser adecuados, como por ejemplo máquinas, bandas, todo lo que haya y que se vaya a utilizar para el entrenamiento. También, por ejemplo, hay que evitar situaciones en las que no se respete estrictamente la técnica de cada ejercicio. Hay que tenerlo esto muy claro, ¿no?, de realizar bien el ejercicio antes de hacerlo con más peso, ¿no?, con más intensidad. Y también, bueno, pues con errores en la planificación, pues se aumenta este tipo de riesgos. Vamos con la siguiente. Vale, ¿cuándo empezar a entrenar la fuerza pediátrica? Normalmente se recomienda empezar en la etapa prepuberal, que bueno, hay algunas diferencias entre diferentes autores. Se suele poner esta etapa entre los 8 y 11 años. Es adecuado empezar a esta edad porque los niños ya tienen conciencia y ya pueden seguir una serie de directrices e indicaciones para hacer los ejercicios bien técnicamente. Después de esta etapa vendría la etapa puberal de 10 a 14 años y la etapa postpuberal, que sería a partir de los 14. Cabe destacar que las chicas al principio pues maduran de media 2 años antes que los chicos físicamente. Bueno, en cuanto a la etapa prepuberal, las estructuras osteoarticulares son débiles y no están formadas del todo. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de ejercicios y la intensidad que se propone. También en esta etapa, pues el objetivo es la obtención de habilidades motrices fundamentales. En la etapa puberal, pues ya aparece, bueno, hay cierta presencia hormonal y una acción anabólica importante, ¿no?, proteica. Y aquí ya pues nos centraríamos en gestos deportivos más específicos y se recomienda empezar a trabajar la fuerza-resistencia de una forma un poco más concreta. Luego en la etapa postpuberal pues se acentúa la diferencia entre chicos y chicas y ahí ya pues empezaría a trabajar la fuerza específica para gestos deportivos específicos también. Vale, a raíz de lo que acabo de comentar, me gustaría mencionar también las fases sensibles, que vienen siendo las etapas a lo largo de nuestro ciclo vital, en este caso de nuestros primeros 20 años de vida, en las que nuestro cuerpo pues, reacciona de una forma más rápida a ciertos estímulos. Os pongo aquí dos tablas, una de chicos, otra de chicas, con los tres tipos de fuerza, bueno, los más importantes, que son la fuerza máxima, la rápida y la fuerza de resistencia. Como podemos ver, pues la fuerza máxima en chicos se empieza a trabajar a partir de los 14-16 años y en chicas a partir de los 12-14. Esto es porque a estas edades pues nuestras articulaciones empiezan a ser más fuertes y podemos soportar más carga. La fuerza rápida, que es más liviana, se puede empezar a trabajar antes, aunque sí que nos podemos centrar en esta fuerza o especializar en esta fuerza un poquito antes en las chicas. Y la fuerza de resistencia, pues parecido a la fuerza máxima. En chicos a partir de los 14-16 y en chicas un poquito antes, a los 12-14. Vale, también es importante esta tabla que se mete un poquito más en detalle en la entrenabilidad de las diferentes manifestaciones de la fuerza, que la podemos ver un poco por encima, pero bueno, pues ya veis que el comienzo de la entrenabilidad de la fuerza explosiva es lo primero, de 7-8 años en ambos sexos, luego vendría el desarrollo muscular, luego la fuerza explosiva y el desarrollo muscular, pero ya en mayor medida, ¿no?, con mayor frecuencia y mayor volumen. Aquí ya podemos ver que es a partir de los 12-14 años en chicos, 11-13 en chicas, ya habría que esperar un poquito más. Luego el entrenamiento combinado de diferentes tipos de fuerza un poquito más tarde. Después podríamos empezar a entrenar la coordinación intramuscular y resistencia de la fuerza a partir de los 14-16 en chicos, 13-15 en chicas. Luego coordinación intramuscular y fuerza de resistencia otra vez, pero ya en mayor medida. Ya vemos que es casi a los 18 en chicos y 14-16 en chicas. Y por último, pues ya un entrenamiento de la fuerza, pero de alto rendimiento, que sería a partir de los 17 en chicos y 16 en chicas. Vale, vamos ya con los principios del entrenamiento de fuerza pediátrica. Como veréis a continuación, algunos coinciden con los del entrenamiento, pero otros son ya más concretos del entrenamiento para niños. Son 7, el de progresión, el de regularidad, sobrecarga, creatividad, diversión, socialización y supervisión. Empezamos con el de progresión, que no solo significa usar mayores pesos, que es lo que la gente suele entender, sino que en este caso también tratamos de aumentar los desafíos para estimular la adaptación y el interés del niño, ¿no?, en la práctica deportiva, que al final es lo importante. Luego tenemos el principio de regularidad, que básicamente se recomienda hacer entre 2 y 3 sesiones por semana en días no consecutivos, es decir, no podemos trabajar fuerza lunes, martes y miércoles. Sería mejor entrenarla pues lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Y también pues todo esto, ¿no?, cada semana trabajarla
días no consecutivos, 2-3 días, pero a lo largo de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Para que perduren en el tiempo, ¿no? Estos beneficios. Vale, luego tenemos el principio de sobrecarga, que establece que el cuerpo debe entrenar con una exigencia superior a la que es sometido normalmente, es decir, hay que pasar ese umbral por un poquito. Esto puede lograrse pues cambiando la intensidad, la frecuencia o el tipo de ejercicio. Vale, luego tenemos el principio de creatividad, que bueno, es importante no caer en la monotonía a lo largo de las sesiones, hay que incorporar pues, nuevos ejercicios o equipamiento para optimizar el interés y la adherencia al programa. Este principio es muy importante con niños con necesidades especiales. Luego tenemos el principio de diversión, que bueno, no hay que explicar mucho, ¿no? El niño tiene que disfrutar lo que está haciendo, tiene que disfrutar el ejercicio o el deporte, porque así, bueno, como dijimos antes, es más probable que lo sigan practicando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que además, aún por encima, se logren los objetivos del entrenamiento. Tenemos también el de socialización. La participación en un programa de entrenamiento puede ayudar a los niños a interactuar con otros y socializar. Vale, luego tenemos el principio de supervisión, que ya como ya dijimos antes, en los beneficios y en los riesgos, pues un profesional cualificado disminuye los riesgos de lesión y aumenta además las mejoras del entrenamiento, ¿no? Las mejoras musculares en este caso. Esto es especialmente necesario cuando se está trabajando con principiantes en una disciplina. Vale, pasamos a la metodología. Vamos a pararnos un poco en esta diapositiva en la que vamos a diferenciar fuerza rápida y fuerza de resistencia, que son las que vamos a trabajar en la sesión. En ambos tipos de fuerza, pues es importante proponer ejercicios globales y que además pues impliquen zonas musculares completas, o sea, ejercicios multiarticulares. La intensidad de los ejercicios de fuerza rápida en niños debe de ser media alta y en la de fuerza de resistencia pues media baja. Las repeticiones pues varían entre 8 y 15 en la fuerza rápida y de 15 a 20 en la fuerza de resistencia. Vale, otras consideraciones importantes, pues las enumeramos aquí rápidamente, son realizar una evaluación preparticipativa adecuada para ver, bueno, una evaluación inicial, ¿no? Por así decirlo, para ver cómo está el sujeto. Luego, la edad de inicio, pues como ya dijimos antes, suele ser desde que se adquiere un control postural a los 7-8 años y un control mental, ¿no? Que sea el chaval capaz de interpretar las indicaciones que le damos correctamente. Se sugiere también comenzar con 2-3 sesiones por semana, como ya dijimos, en días no consecutivos, y que, bueno, pues no tienen por qué durar más de 20-30 minutos. Al principio con ese tiempo llega, luego ya lo iremos aumentando. También hay que respetar los intervalos adecuados de descanso, entre series, entre ejercicios y entre días. La planificación de los periodos de entrenamiento debe incluir al menos de 8 a 12 semanas, ¿no? Para empezar a ver resultados. Para aumentar el volumen de trabajo en forma progresiva, pues se recomienda de 5 a 10% a medida que mejora la fuerza. Bueno, hay que también realizar un entrenamiento variado para evitar el aburrimiento y favorecer la adherencia, ¿no? Como ya dijimos, no caer ahí en la monotonía de hacer todos los días lo mismo. Vale, hay que indicar también la recuperación con las técnicas adecuadas de elongación, monitorear y evaluar el entrenamiento en forma continua y siempre entrenarse bajo la supervisión de un instructor o profesional capacitado. Se sugiere un instructor por cada 10 niños, más o menos, ese suele ser el ratio. Vale, y ya metiéndonos más en la metodología de una sesión, pues se recomienda una duración de 50-60 minutos, estamos hablando de chavales más mayores ya, que bueno, esto puede ser una sesión de educación física perfectamente, o incluso de una actividad extraescolar. El carácter tiene que ser lúdico, o sea, todo tiene que consistir en juegos para aumentar la adherencia. El orden de los ejercicios tiene que ser de mayor a menor implicación del sistema nervioso. El calentamiento debe incluir movilidad, estabilidad y patrones motores, como ya dijimos. Hay que garantizar un entorno seguro y libre de riesgos, ejercitar todos los grupos musculares agonistas y antagonistas, ¿no? en la misma sesión, no dejarse ninguno. Incluir ejercicios específicos para fortalecer la región abdominal y lumbar. Esto también lo podemos hacer en el calentamiento, en la parte de estabilidad. Y comenzar cada sesión con trabajo aeróbico y calentamiento dinámico, ¿no? De 10 a 5 minutos también. Y ya para acabar, las conclusiones, ¿no? Es importante tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza pediátrica trae consigo una larga lista de beneficios, ¿no? Para la salud y que además podrán perdurar a largo plazo, ¿no? Mejorarán nuestra calidad de vida a corto y a largo plazo. Si se realiza bajo supervisión de un profesional, los riesgos son mínimos, como en cualquier otro deporte. Hay que quitarse ya pues, este tabú. También hay que respetar las etapas de desarrollo y las fases sensibles de los jóvenes. Y para evitar el abandono de la práctica deportiva, las sesiones deben de ser de un carácter lúdico, como ya dijimos. Aquí os dejo la bibliografía. Y por mi parte, nada más. Espero que os haya ayudado de algo esta presentación y un saludo.